Thank you so much. Muchas gracias, muchísimas gracias. Es verdaderamente un placer estar con todos ustedes. Y muchas gracias por permitirme estar en este momento con ustedes. Ante todo, quiero hablar a mis colegas de la universidad, aquellos que van a ser los responsables de adaptar los programas y los cursos y enseñar los programas y los programas extracurriculares y esfuerzos de campo para construir la capacidad de la universidad junto con el centro para desarrollar un pipeline de liderazgo para que se tenga más y mejor liderazgo para el futuro de su región y de sus comunidades. Me pone muy feliz ver que muchos de ustedes van a estar observando mi conversación con mis colegas académicos y espero que siga siendo interesante para ustedes y que no resulte demasiado seco en mis esfuerzos por ayudarlos a entender la evolución de mi propio pensamiento y en realidad la evolución de del área de los estudios de liderazgo. Quiero comenzar diciendo que el área de liderazgo en sí mismo no es un área madura todavía, sigue siendo un área inmadura de estudio. Y esto parece paradójico porque hay una área de práctica muy antigua. La gente ha venido practicando el liderazgo a lo largo de la historia humana y hasta antes, desde que tenemos historia escrita. Y aún así, nuestra capacidad de analizar el liderazgo, de tener definiciones claras de los términos básicos y el grado hasta el cual hemos creado una estructura conceptual que haya sido bien probada y acordada en general por muchos individuos alrededor del mundo, ese nivel de maduración de esa área del pensamiento sigue siendo bastante débil. Es diferente de todas las otras áreas, muchas de las otras áreas que enseñamos y estudiamos en la universidad: economía, biología, estadística, matemáticas, física, ingeniería. Todas estas son áreas en donde la gente ha trabajado muy duro a lo largo de diferentes generaciones para poder llegar a definiciones precisas de términos y a un marco que pueda analizar y diferenciar lo uno de lo otro y que entonces le da a la gente mucho más poder para describir y predecir y encontrar lógica en el mundo que los rodea y poder tomar acción en ese mundo que los rodea. Así que no es así en el área de los estudios de liderazgo y es por ahí por donde quiero comenzar hoy. Quiero mostrarles primero que todo algunas diapositivas como una manera para que le pongan lógica o encontremos la lógica. ¿Me pueden oír? ¿Me están oyendo todos? Bueno, ¿está funcionando? ¿Están viendo mis diapositivas? Bueno, magnífico. Entonces, ¿dónde estamos hoy? En el desarrollo del liderazgo como área de estudio es muy diferente de en dónde estamos en el punto de desarrollo de la mayoría de los departamentos en los que enseñamos la mayoría de nosotros en la universidad. Y los llamamos disciplinas porque ya son maduras, han venido evolucionando durante muchas generaciones y son disciplinadas al tener un marco conceptual y un vocabulario en común. Entonces, por ejemplo, en el desarrollo del mundo de la física, la gente hace 100 años, 200 años, tomaron términos del vocabulario común y luego tomaron muchas de estas palabras o recortaron o le dieron forma a muchas de esas palabras que eran utilizadas comúnmente como fuerza, trabajo, poder, energía. Le dieron a estos términos significados muy precisos para que luego pudieran analizar eventos en el mundo que les rodeaba con precisión. Los físicos, por ejemplo, como también sucede con todos los expertos, son muy buenos en cambiar de idioma. Cuando están en una fiesta o cuando están hablando normalmente, coloquial, utilizan estos términos como todo el mundo lo hace, casi como poesía. La gente habla de una persona como una persona poderosa o que tengan una personalidad magnética o que sea una fuerza de la naturaleza o que sea un trabajador muy duro. Sin embargo, en el laboratorio, apenas entra en el laboratorio,
cambian y empiezan a utilizar sus palabras de una forma mucho más precisa para efectos analíticos. Como ustedes lo ven en la pantalla. La palabra fuerza tiene un significado específico y trabajo tiene un significado específico, etcétera. Todos los campos son así. En economía, por ejemplo, para los economistas, puede que no estén de acuerdo en cuanto a cómo responder a una crisis económica, pero están de acuerdo en cuanto a los términos básicos de referencia. Por ejemplo, costo promedio, utilidad marginal, elasticidad, las relaciones básicas entre la oferta y la demanda, etcétera, etcétera. Lo mismo con los físicos. Puede que no estén de acuerdo en cuanto a la frontera del universo, pero están de acuerdo con los términos básicos de referencia y toda una serie de estructuras conceptuales que se han desarrollado y puesto a prueba a lo largo de las generaciones, que no sucede en el área de los estudios de liderazgo. Si pusiéramos sobre la mesa nuestro vocabulario básico, liderazgo, gestión, autoridad, poder, influencia, seguidores, ciudadanos. Si ponemos estas piezas básicas, estas palabras básicas sobre una mesa, como las piezas de un rompecabezas, las diferentes personas las unirán de diferentes formas. Y eso lo vuelve muy confuso para los estudiantes o para los profesionales de liderazgo que quieran tomar un libro para aprender de él. Y es confuso porque los diferentes libros usan los diferentes términos de diferentes maneras. Así que gran parte de mi trabajo de los últimos 40 años, de hecho 37 años que vengo enseñando en Harvard, gran parte de mi trabajo ha sido de desarrollar un vocabulario más preciso, un marco analítico más poderoso para poder diferenciar lo uno de lo otro y poder empezar a analizar eventos con mucho más poder y precisión y por lo tanto lograr mejorar las prácticas de liderazgo desde aquellos que tienen la valentía de practicar el liderazgo alrededor del mundo. ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes? Algunos de estos cimientos, de estos elementos integradores, fundamentales. Ahora, echemos un paso hacia atrás para decir que el área de liderazgo tiene cuatro áreas o cimientos importantes como pools de conocimiento que son muy importantes. Primero, principios fundacionales, de manera que podamos utilizar los términos de una manera consistente e internamente de manera rigurosa. Lo segundo es que necesitamos marcos para poder analizar el mundo exterior, porque todo el mundo en la práctica de liderazgo tiene que saber cómo analizar tanto desde el punto de vista de diagnóstico como en términos de acción. Tiene que poder mirar hacia afuera y mirar la complejidad del mundo que los rodea para poder dilucidar cuáles son las características salientes y cuáles son los caminos correctos a seguir. Y la tercera bolsa de conocimiento que la gente necesita es saber de ellos mismos, conocerse ellos mismos, porque la autodisciplina y la autoconciencia es la base para poder liderar de manera efectiva. Y hay marcos para ayudar a la gente a saber cómo aprender de ellos mismos. Y hay conocimiento para que la gente pueda continuar esa autobúsqueda. Y el cuarto pool de conocimiento es métodos para enseñar y el liderazgo, supervisar a la gente cuando está en el trabajo, porque eventualmente el liderazgo se aprende mediante prácticas, se aprende en el trabajo, mientras se trabaja. Y por lo tanto, aquellos que son los verdaderos responsables del desarrollo del liderazgo son los gerentes de línea, los gerentes que están en contacto con sus subordinados directamente, que tienen que abordar toda supervisión de gestión como una oportunidad de entrenamiento, de manera que estén constantemente liderando y desarrollando la capacidad de liderazgo de la gente que los rodea. Ahora, este cuarto pilar de pensar en métodos de entrenamiento y de educación es muy importante porque también tenemos que entrenar a los gerentes de línea en saber cómo supervisar bien y cómo desarrollar el talento de liderazgo de la gente que los rodea. Y sobre todo, tenemos que dilucidar cómo enseñar estos pilares de conocimiento, el análisis externo, el fundacional, así como los marcos internos de conocimiento
Tenemos que aprender a ver cómo podemos enseñarlos de maneras poderosas, de manera que lleguen al corazón de la gente, que lo tengan bajo su piel y que sean de utilidad en las prácticas de su día a día. Así que estos 4 baldes, digamos, son muy importantes y espero que a lo largo del año entrante podamos tener muchas conversaciones a medida que vayan construyendo sus capacidades en los diferentes dominios de enseñanza en la universidad. Vamos a tener diálogos para seguir fortaleciendo métodos y formas de desarrollar la enseñanza en estas 3 áreas claves. Pero hoy quiero enfocarme en algunos de los elementos fundacionales en el tiempo que tenemos disponible. Entonces, una de las primeras observaciones cuando empecé a pensar en el liderazgo y a trabajar con la gente en la práctica del liderazgo alrededor del mundo, en todos los sectores, el sector público, el privado, en el mundo de las ONGs o organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, una de las fuentes de confusión acerca del liderazgo, la primera es que pensamos en el liderazgo como un conjunto de características personales y muchas veces decimos, uy, esta persona es un líder verdaderamente porque tiene ciertas características en su personalidad. Yo creo que eso no es así. Creo que no estamos pensando bien. La segunda fuente importante de confusión es que tendemos a equiparar el liderazgo con autoridad e influencia. Hablamos del liderazgo de una compañía, de un sistema escolar, de un país, de una ciudad, cuando en realidad lo que queremos decir es aquellas personas que están en altas posiciones de autoridad, ya sea que ejerzan o no liderazgo desde sus altos cargos, eso ya es una pregunta secundaria. Sabemos por intuición que muchas personas en altos cargos de autoridad no practican el liderazgo. De hecho, lideran mal a sus subordinados. Sabemos que muchos practican liderazgo sin tener autoridad. No se esperan a que los asciendan, no se esperan a que su coach los llame a ese juego, no esperan a que los elijan, no. Simplemente ven un problema y desde donde están empiezan a movilizar gente a su alrededor para poder resolver ese problema de manera colectiva. Y la tercera fuente de confusión es la normatividad, es normativa. ¿Cuáles son los valores que están en el liderazgo? ¿O es el liderazgo algo que está libre de valores? Bueno, yo he trabajado mucho en mi carrera para poder aclarar estas fuentes de confusión y poder llegar a un conjunto de principios fundacionales más consistentes para poder pensar de esa manera en el liderazgo. Aquí tenemos otra manera de pensar en estas confusiones que se dan. Muchas personas tienden a definir el liderazgo de acuerdo con las capacidades que la gente tiene, sus destrezas o las herramientas que puedan tener a mano. Pero yo creo que en cada área profesional de nuestra vida, ya sea un economista, un médico, un abogado, un carpintero, un mecánico, un agricultor, cualquier área, cualquier oficio, cualquier trabajo se ve definido por el trabajo mismo. No se ve definido simplemente por las destrezas que uno tenga o las herramientas de las que disponga, porque esas mismas habilidades y esas mismas herramientas pueden generar un tipo diferente de trabajo y entonces nos llamarían un trabajador diferente. Por ejemplo, un carpintero puede tener manos muy hábiles y también herramientas muy finas, muy buenas, pero lo que lo hace un carpintero es el hecho de que puede construir casas y estructuras de madera con esas mismas manos y con esas mismas herramientas podrían ser escultores, podrían producir violines o pianos o hacer gabinetes o trabajos de madera, de los cuales tienen ustedes tantos y magníficos en su país. Así que yo creo que cometemos un error cuando anclamos el término liderazgo a un conjunto de destrezas o habilidades o a un conjunto de herramientas. Creo que tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el trabajo del liderazgo? ¿Qué clase de problemas exigen liderazgo? Más que como un carpintero, un economista, un abogado. ¿Cuáles son los tipos de problemas que exigen liderazgo? Gran parte de mi trabajo es tratar de anclar el término liderazgo en el trabajo por hacer, el tipo específico de trabajo que demanda liderazgo.
exige liderazgo. Una vez empezamos a entender los liderazgos, los desafíos del liderazgo de este tipo de trabajo, tenemos que preguntarnos qué herramientas se necesitan. ¿Cómo utilizaría uno la autoridad que tiene? ¿Cómo lideraría uno sin autoridad? ¿Cómo obtendría uno la confianza de la gente? ¿O cómo podría uno movilizar a la gente desde el comienzo, cuando está uno comenzando sin ninguna influencia sobre los demás? Y también, ¿qué tipo de habilidades serán necesarias para poder desplegar esas herramientas para ese tipo de trabajo? Otra manera de expresar esto es si analizamos las capacidades, aparte, no ancladas del trabajo que hay que hacer, llegaríamos como a una prueba de proyección en donde estamos imaginando todas las habilidades que querríamos tener en nuestros líderes. Por ejemplo, queremos que nuestros líderes sepan escuchar. Queremos que no desvíen su atención del propósito, de lo que importa. Queremos que tengan una visión clara, que era lo que decían los panelistas antes, ¿no? Los líderes tienen que tener precisión, no solamente ser famosos, y que tengan tolerancia para el conflicto y para la ambigüedad, para la incertidumbre, y que no entren en pánico cuando las cosas tienen incertidumbre. Queremos que se mantengan tranquilos, calmados, que nos inspiren confianza. Ahora bien, todas estas características, la capacidad de escuchar, la capacidad de poder mantener la atención, tener capacidad de tolerancia, de incertidumbre y de conflicto, poder improvisar y adaptarse a una situación cambiante y poder estar al día con un ambiente cambiante, todas esas destrezas son muy importantes en muchos caminos de la vida. No son únicos del liderazgo, no definen al liderazgo en sí mismo. Todas esas habilidades son muy importantes cuando uno es papá, por ejemplo, de un niño. Los niños necesitan tener papás que sepan escuchar, que tengan su vista puesta en lo que es importante, que sepan mirar a largo plazo, que puedan ver con claridad la situación, tener tolerancia de conflicto, ambigüedad y mantenerse calmados e inspirar confianza a sus hijos. Así que todas estas capacidades son maravillosas, pero no son definidoras de una línea de trabajo específica. Se utilizan en muchas áreas de la vida. Así que, ¿cómo podemos anclar entonces el término liderazgo? ¿Qué tipo de trabajo será el que constituye el liderazgo? En realidad a mí se me hace que es muy útil y lo he encontrado útil al trabajar con gente alrededor del mundo, el diferenciar dos tipos básicos de trabajo y ver los tipos de problemas que la gente enfrente en cualquier dominio, a nivel profesional o público o privado. Mirar a lo largo de un espectro dos tipos básicos de trabajo. Aquellos tipos de problemas para los que tenemos un know-how, para los que ya tenemos solución y por lo tanto podemos operar con un mando autoritario y manejar esa experiencia y conocimiento para impulsar a las organizaciones hacia el logro de soluciones. Ese es el estilo de problemas en donde básicamente sabemos ya qué hacer y que pueden ser muy complejos, pero que afortunadamente, gracias al progreso humano, ya sabemos cómo convertir esos problemas en problemas técnicos más que todo. Ahora, eso no quiere decir que no sean importantes. Los problemas técnicos son problemas que salvan vidas, pero también porque se puede tratar de problemas que amenazan la vida. Médicos, por ejemplo, salvan vidas todos los días aplicando su know-how técnico. Entonces, ¿qué es lo que hace que un problema adaptativo sea diferente? No la importancia del problema, porque los técnicos son también extremadamente importantes. La principal diferencia es hasta qué grado el problema tiene soluciones conocidas ya, hasta qué grado podemos diagnosticar y analizar el problema y poder llegar a una definición del mismo muy clara, así como también una solución muy clara y un mecanismo de implementación. Podemos hacerlo porque tenemos el know-how, podemos impulsar la organización con la respuesta o hasta qué grado se necesitará que desarrollemos una nueva capacidad. Y utilizo el término adaptativo porque en la naturaleza, en la biología, vemos la hermosa diversidad de especies que existen. Y a propósito, su país tiene
una de la mayor diversidad de especies alrededor del mundo. Es maravillosa. Y toda esa diversidad es porque cada especie se ha adaptado localmente y ha desarrollado sus propias capacidades para aprovechar su propio nicho ambiental, su propia oportunidad ecológica o en respuesta a los competidores o predadores o cambios en el ecosistema o cambios en la competencia o en las fuentes de alimentación, han logrado desarrollar nuevas capacidades de sobrevivir y florecer en ese ambiente cambiante. Y creo que en realidad es ahí donde se requiere liderazgo, no como una gerencia o una implementación autoritaria de problemas conocidos, sino en el desarrollo de una nueva capacidad para que logramos sobrevivir y florecer en un nuevo mundo, en un mundo desafiante y cambiante. Y vemos que estos retos desafiantes ocurren en toda nuestra vida. La crisis del COVID-19 ha botado a todo el mundo a un nuevo conjunto de desafíos adaptativos en donde todo el mundo, al nivel más micro de nuestros días individuales, en nuestras familias, nuestras empresas, pequeñas empresas, sistemas escolares, municipios, hasta un nivel más macro de sistemas, a nivel regional, nacional, compañías internacionales, transnacionales, etcétera. De lo más micro a lo más macro, todos nosotros estamos experimentando los retos de la adaptabilidad en este momento. ¿Cómo lograr sobrevivir? ¿Cómo lograr que funcionen las cosas en el contexto en el que estamos en este momento? Acá tenemos una manera de empezar a analizar estas diferencias. Los problemas técnicos en la primera columna tienden a tener gente que puede diagnosticar el problema y evaluar la situación con base en el know-how y pueden resolver e implementar la solución. En medicina, por ejemplo, el médico, la figura de autoridad que tiene experiencia y conocimiento de autoridad, puede diagnosticar el problema, prescribir el remedio apropiado y si es un problema quirúrgico, puede realmente implementar una solución. Pero a medida que el problema se va volviendo más de naturaleza adaptativa, podemos ver algunas diferencias. Lo primero es que la definición del problema en sí mismo empieza a no volverse tan clara o que la solución y la implementación de la solución del problema exige que se desarrollen nuevas habilidades en la gente o que la gente tenga que aprender nuevas maneras de hacer las cosas. Un ejemplo en medicina sería una persona con una enfermedad cardíaca, por ejemplo. La definición del problema es bien clara. Los vasos de las arterias coronarias están bloqueados, están tapados y podemos hacer pruebas para definir y ver exactamente dónde están bloqueadas. Inclusive podemos dar una solución parcial. Podemos abrir a la persona y arreglar las arterias en el corazón de la persona. Sin embargo, no podemos implementar una solución completa, porque una vez que la persona se despierte después de la cirugía, quedarán todavía con parte del problema en su propio corazón y en su mente, habitando en su propia conducta, en sus hábitos, en su familia, en su cultura local, los hábitos de cómo se alimentan, si hacen ejercicio o no, si fuman, si están estresados. Podemos hacer una lista de verificación para ellos y así les reduzca el estrés, cambie su alimentación, haga más ejercicio y deje el cigarrillo. Pero sabemos que la tasa de implementación de esas recomendaciones es bien baja. De hecho, es probablemente de apenas un 20%. 80% de las veces, aún después de cirugía del corazón, la gente por lo general se devuelve a vivir como estaba antes, lo cual quiere decir que esas arterias nuevas que le pusimos se volverán a tapar. Así que hay toda una serie de problemas que vienen en paquetes, que parcialmente son técnicos, pero parcialmente son adaptativos. Y uno de los retos acá para el liderazgo es que el reto diagnóstico de poder aislar y distinguir esa parte del problema que es técnico de el mando autoritario y la experiencia de gestión, poder separar eso, esa parte técnica, de la parte del reto que es adaptativo, que hay que tratar con una conducta diferente que podríamos llamar liderazgo, que desarrolla capacidades en la gente, que moviliza el aprendizaje social, que le ayuda a la gente a aceptar la necesidad de cambiar la manera como vive para poder voltear una solución más adaptativa y más sostenible. Y vemos en la última columna que la ubicación de donde está el trabajo empieza a cambiar también.
porque en el espectro que va de lo técnico a lo adaptativo, entre más adaptativo es el problema, el trabajo en sí mismo estará más en la mente y en el corazón de la gente, en la comunidad, que tiene que sentirse dueña del problema. Si no tienen ese sentido de ser dueños y si no están listos para introducir innovaciones en sus vidas y los cambios que tendrán que hacer, en el mejor de los casos solo tendremos una solución parcial. Y lo podemos ver en esta crisis. Si la gente no cambia sus microconductas todos los días en términos de distanciamiento social o la utilización de tapabocas o ver cómo educar a sus hijos desde la casa, si esto no sucede, pues continuamente veremos nuevos picos de casos de contagio y habrá que drásticamente tener nuevos cierres otra vez. Hay toda una serie de propiedades en el trabajo adaptativo y no tendríamos suficiente tiempo para estudiarlos todos en este momento, pero quiero que las miremos rápidamente y lo veremos con rapidez y luego les mostraré algunas gráficas que las representarán. Obviamente, el trabajo de adaptación exige respuestas que están por fuera de nuestro repertorio actual. Si nuestro conocimiento actual puede resolver el problema, magnífico, hagámoslo. Lo sabemos hacer, simplemente arreglemos el problema. Pero el trabajo adaptativo por lo general exige nuevas respuestas que están por fuera de lo que sabemos hacer, lo que significa que tenemos que involucrarnos en la innovación y tenemos que entender que los procesos innovadores son experimentales. Hay mucho fracaso, una alta tasa de fracasos. La gente tiene que tener tolerancia al fracaso y lo que es más importante, tienen que poder crear una cultura permisiva. La gente tiene que saber que pueden hacer ensayo y error para que sepan que pueden pasar de la versión 1.0 a la punto 1, a la punto 2, a medida que continúan evolucionando y desarrollando nuevas habilidades. La tercera característica es muy importante y es que las organizaciones adaptativas son interdependientes con su entorno, lo cual parece obvio si pensamos en la naturaleza, pero no es tan obvio cuando pensamos en la política o en las empresas. Hay tantos negocios que pierden el contacto con su entorno, no están mirando hacia el horizonte, hacia el siguiente cambio adaptativo, no están previendo cuáles pueden ser los retos ambientales para los cuales tienen que empezar a prepararse, construyendo las capacidades necesarias desde ahora para lo que se les avecina o para lo que ya viene hacia ellos. ¿Qué planes de contingencia necesitamos para crear una mayor capacidad de adaptación a medida que miramos hacia el futuro a través del horizonte? El cuarto o la cuarta propiedad es un principio maravilloso de la naturaleza y es que un éxito sostenible requiere adaptaciones locales a entornos locales. Y esa es la razón por la cual es tan importante que ustedes se enfoquen en su propia región e inclusive dentro de su región habrá muchas comunidades diferentes. Algunas a alturas mayores, otras a pisos térmicos más bajos, muchas en la industria del café, pero también hay muchas otras industrias, otro tipo de actividades económicas, diferentes estratos socioeconómicos, diferentes etnicidades. O sea, uno tiene que lograr tener adaptaciones locales para ambientes, entornos locales. Por eso es que en Colombia vemos una gama de diversidad tan amplia de vida, tantos pájaros, algunos pájaros diseñados con picos pequeños para poder abrir ciertas semillas y otros con picos grandes para poder comer semillas grandes y otros muy largos para poder tomar el néctar de las flores, como los ruiseñores, o algunos con capacidad de atrapar animales, garras. Así que tenemos que tener un mecanismo sensorial, capacidad de nuestros líderes para que puedan percibir lo que se necesita en el ambiente a nivel local y qué tipo de adaptaciones se necesitarán a nivel local. Este es un principio muy importante que vemos en el mundo empresarial, porque muchos negocios crecen como negocios ya a nivel nacional, a nivel de un país o inclusive en una región, internacionalmente o localmente, y crecen al tener una fórmula que les funciona bien y la reproducen en cada sitio de forma idéntica. Y esto puede resultar efectivo para llevarlos hasta cierto nivel de crecimiento.
Pero llega un punto en el crecimiento donde ya se vuelve necesario empezar a diferenciar los diferentes mercados que exigen diferentes adaptaciones y tenemos que liberar a los gerentes generales, los que están gerenciando almacenes, por ejemplo, Best Buy, que es una compañía muy grande en Estados Unidos que vende instrumentos electrónicos. Vio Best Buy que podía crecer hasta cierto tamaño. Muy bien, sin problemas, pero en cierto punto se dio cuenta de que los diferentes almacenes deberían ser diferentes, que no todos se deberían ver exactamente igual. Y nuestros gerentes regionales tienen que liberar la creatividad a nivel de cada almacén para que puedan comprar diferente mercancía y ofrecer una visibilidad diferente de la mercancía dependiendo de las necesidades y de los gustos de los clientes locales. Así que esto resulta ser un principio muy importante, adaptabilidad local en ambientes locales. Y el quinto principio también es muy importante y hablaré de esto dentro de un minuto. Pero las soluciones adaptativas son conservadoras, así como también innovadoras. Hay tres tareas claves hablando del trabajo adaptativo. Primero, identificando qué ADN cultural puede preservarse, porque queremos basarnos y construir a partir de algo que ya es bueno. Queremos preservar lo que es precioso y valioso de nuestras comunidades, de nuestras herencias, de las competencias y habilidades que tenemos actualmente, pero también tenemos que identificar qué ADN cultural necesitamos descartar y entonces innovar para poder usar lo mejor de la historia de nuestra identidad y llevarla al futuro. Todo este proceso puede generar cambios altamente transformadores, pero lo que aprendemos de la naturaleza es que aún cambios altamente transformadores pueden ser altamente conservadores. En la naturaleza, la evolución, Dios no hizo una presupuestación de base cero. La evolución se basó en capacidades ya actuales. El 99% de nuestro ADN es igual al del chimpancé. Los seres humanos tienen un rango extraordinario y capacidad funcional, pero solamente se necesita un cambio de un 1% en nuestro ADN biológico para afectar este nuevo conjunto de capacidades nuevas y transformativas o transformacionales. Otra propiedad clave es que la gente que tiene el problema es el problema. Es como el paciente que tiene problemas de corazón. Lo podemos anestesiar, llevarlo a cirugía, ponerle arterias nuevas a su corazón, pero no podemos resolver todo el problema porque eventualmente el problema sigue dentro de ellos. El problema, por lo general, es que el problema está dentro de la gente y es un sustrato de la solución. Ellos mismos son los componentes del medio para la solución. Si no logramos que ellos se sientan dueños y hábiles para una capacidad, podemos tener una propuesta parcial, una firma de consultoría con muchas recomendaciones y diapositivas, pero hasta que esas soluciones no sean vividas en la mente y el corazón de las personas, no tendremos una solución verdadera y completa. Y eso va de la mano con el comentario que les hacía anteriormente, que el locus de responsabilidad para resolver problemas empieza a cambiar a medida que el problema se vuelve más adaptativo. El reto para liderar es hacer que la gente asuma responsabilidad que ellos mismos deben asumir en cuanto a lo que tienen que innovar y reparar. Ahora, vemos en naturaleza que con frecuencia las soluciones adaptativas ya existen en la población, o por lo menos los comienzos de una nueva adaptación ya existen en la población. Y yo creo que también es cierto en términos de la evolución cultural y de la adaptación económica y cultural. Hay un libro maravilloso que de pronto quieran comprar, es de un amigo y colega mío que se llama Richard Pascal, que se llama Deviance, Positive Deviance, y es toda una serie de casos de cómo la gente en diferentes regiones en donde tenían problemas muy difíciles resolvieron el problema no
importando las mejores prácticas del exterior y utilizándolas, sino más bien analizando cuidadosamente la población a nivel local y descubriendo que en esa población local había una variación local. Quizás solo un 7% de la gente de la localidad, pero cierto porcentaje de la población ya había dilucidado, ya había visto cómo podían empezar a resolver el problema. Entonces, cuando uno se fija con mucho cuidado y empieza a encauzar esa inteligencia distribuida en una compañía o en una comunidad, uno empieza a descubrir que hay muchos genios, que hay ya mucho ingenio en esa población local con muchas buenas ideas y con magníficas soluciones si uno escucha atentamente. Y uno puede entonces empezar a proteger y a crear un ambiente de apoyo para estas nuevas ideas, aun si provienen de personas que sorprendentemente quizás no tengan ninguna autoridad, pero que tienen una buena idea. Este octavo principio es muy importante. Si pudiéramos preservar todo el ADN cultural, pues eso sería muy buena noticia. Si pudiéramos innovar y no tener que descartar nada, eso sería fantástico. Y de vez en cuando, una solución adaptativa es de este tipo, en donde podemos aprovechar toda la capacidad que tenemos actualmente y llevarla al futuro. Pero con frecuencia es posible que podamos llevar un 95% de nuestro ADN cultural, pero hay cierto porcentaje que hay que descartar, lo cual es doloroso y es duro. Me imagino que muchos de ustedes conocen la frase de que la gente se resiste al cambio, pero en general no es que la gente se resista al cambio en sí misma. La gente se resiste a cambios que tengan que ver con pérdidas. A la gente le gusta el cambio cuando ven que es positivo. Nadie va a devolver un billete de lotería ganadora, nadie lo haría. La gente le gusta el cambio y lo abrazan cuando saben que es algo beneficioso. Se resisten al cambio cuando tiene que ver con riesgos o con la posibilidad de pérdidas. Y esto quiere decir que en la práctica del liderazgo uno tiene que ser muy bueno en diagnosticar los tipos de pérdidas que le estamos viendo a la gente que sufra. Porque si no lo hacemos o si no sabemos cuáles pueden ser esas pérdidas, si no les podemos poner un nombre con mucha compasión y con sensibilidad, será muy improbable que podamos retar a la gente que acepte la necesidad de esas pérdidas de manera efectiva. En otra época o en otra oportunidad podemos hablar de desagregar el tipo de pérdidas en tres tipos: pérdidas materiales de la riqueza de la gente o de su trabajo o de su estatus, y pérdidas en términos de competencia, en donde la gente tiene que ir más allá de su límite actual de competencias y desarrollar nuevas maneras de actuar. Tienen que darse permiso ellos mismos o la comunidad les tiene que dar el permiso de sentirse incompetentes durante cierto punto, sentirse débiles y experimentar, porque estar aprendiendo quiere decir que tienen que pasar por un periodo de confusión en donde uno se siente incompetente antes de lograr empujar ese límite de las competencias más lejos, más hacia afuera y haber aprendido una nueva área. Ese periodo de transición, de sentirse incompetente, resulta muy difícil para la gente porque todos nos sentimos muy orgullosos de nuestras destrezas y de nuestros conocimientos. Una de las formas clave en las que alguien en un cargo de autoridad puede ayudar a promover el liderazgo en una cultura legal es darle la bienvenida a la incompetencia, darle a la gente permiso de experimentar y de fallar y de cometer errores y de aprender de esos errores una y otra vez hasta que se logre crear esa nueva capacidad. Y finalmente hay pérdidas de identidad. Por ejemplo, si una persona viene de cierta región y se veían en cierta línea de trabajo, lo que uno creería como una facultad de administración o cámara de comercio o como una comunidad política grande, puede pensar que lo que la región necesita para su futura adaptabilidad es diversificar su base económica para convertirse en un centro tecnológico de diferentes tipos o un centro de biotecnología en diferentes formas. La construcción de esa nueva capacidad va a exigir también la extensión de la identidad actual de la gente de la región, en donde empiecen a identificarse ellos mismos como tal cosa, pero también como tal otra.
Y esa evolución en la identidad de los individuos es difícil. Es difícil lograrlo para la gente. Si un niño crece en cierta familia que ha sido cultivadora de café durante muchas generaciones y de pronto sea dueña de una granja cafetera, de una finca cafetera, ese niño va a tener una pasión específica. De pronto quiera ser ingeniero y no quiera ser ingeniero en el campo del café, sino ingeniero de sonido para poder lograr ciertas acústicas, o quiera ser ingeniero de software, o que quiera ir a la universidad a estudiar algo que no tiene nada que ver con el café. Pero eso va a implicar el estirar un poco la identidad de su familia y la expansión de la identidad de los individuos en donde sepan que pueden ser muchas cosas. Es un desafío transicional para las familias y para las culturas en donde habrá cierto sentido de pérdida. Ah, es que usted no es como yo esperaba que usted fuera o que llegara a ser. Y por lo tanto, esto se convierte en un conjunto de tareas que exigirán una gran cantidad de habilidades y sensibilidades en la práctica del liderazgo, lo cual me lleva a las últimas dos propiedades. Obviamente no estamos hablando de una lista completa, son simplemente ciertas sugerencias. El trabajo adaptativo genera estrés, desequilibrios, porque las pérdidas generan resistencia. Y finalmente, el trabajo adaptativo toma tiempo emocionalmente para que la gente pueda procesar esa necesidad a nivel emocional, para aceptar que se necesitan ciertas pérdidas y se necesita tiempo para innovar. Es una nueva capacidad, no se da de un día para otro. Así que una de las maneras de pensar en liderazgo es sostener a la gente a través de un periodo sostenido de estrés que podemos ver precisamente en esta gráfica. Todos los desafíos generan cierto estrés, cierto desequilibrio. Si es un problema técnico, podemos restaurar el equilibrio rápidamente, pero si es adaptativo, requiere que mantengamos a la gente dentro de su zona productiva de estrés. Es como cocinar en una olla de presión. No queremos que explote, pero si no le ponemos suficiente presión, no se cocinará lo que pusimos adentro. Entonces, regular ese nivel de desequilibrio se convierte en una tarea muy importante. Ahora, quiero decirles algunas cosas más. El error más común que yo he visto en mis 40 años de pensar en el liderazgo y de ser consultor en muchas partes del mundo es un error de diagnóstico. El error de diagnóstico más común es que tratamos los retos adaptativos como si fueran problemas técnicos y lo hacemos por razones políticas, así como personales. Políticas que son que la gente espera que nosotros hagamos algo como el jefe, como la persona de autoridad y que nosotros sepamos qué hacer, lo cual vuelve muy difícil para nosotros decir, este es un reto en donde yo no sé qué hacer. Aquí yo necesito que ustedes también cambien sus vidas y participen en la solución de este problema. Eso lo vimos en la crisis del COVID. No hay nada que el presidente Duque pueda hacer para resolver el problema hasta que nos salga una vacuna que realmente funcione y que esté distribuida a nivel mundial. Vamos a tener que hacer muchas adaptaciones locales en nuestras familias, escuelas, universidades, negocios para encontrar maneras de sobrevivir y poder florecer en esa supervivencia. Y para eso necesitamos mucha responsabilidad distribuida. Una tentación muy común en el liderazgo es decir, no se preocupen, yo puedo resolver el problema, pero promover esa manera de operar en realidad no es honesto. Es muy tentador esta deshonestidad. Hemos visto alrededor del mundo que algunos dirigentes políticos no están siendo honestos con su pueblo y están liderando su pueblo. a Algunos han ayudado a su pueblo, por ejemplo, la presidenta de Nueva Zelanda, con soluciones adaptativas. Pero mi país, tenemos una respuesta en donde se han dado respuestas engañosas que no están llevando a la gente a sentirse dueños del problema y tomar las decisiones que necesitan tomar para poder proteger a los más vulnerables, viejos y pobres en las diferentes comunidades que tienen más posibilidades de morir a causa de esta enfermedad. Así que hay
toda una cantidad de presiones sobre la gente y sobre las autoridades para estar en negación, para mentir, y hay diferentes maneras de engañar al público. En lugar o pretendiendo que o fingiendo que puede ser un problema técnico que se puede resolver rápidamente. Pero hay una cara personal. Las personas en altos cargos de autoridad son muy orgullosas de su capacidad para resolver problemas y deberían sentirse orgullosos. Porque en la mayoría de las ocasiones, cuando la gente viene a ellos con problemas, son capaces de diagnosticarlo y pueden quitarles ese problema de sus hombros y prescribir una solución, un remedio. Pero cuando uno empieza a interiorizar que nuestra identidad es el que da las respuestas, el que conoce. Esto personalmente se vuelve muy difícil poder enfrentar una realidad en donde sabemos que no tenemos una solución para eso, que es un problema para el que se necesita inteligencia y responsabilidad colectivas y un proceso de aprendizaje permanente de descubrimiento y de adaptación. Y que lo que ustedes pueden ofrecer son las preguntas claves, las estructuras, el valor, lo que está en común, el procesamiento, las interpretaciones. Hay diferentes cosas que nosotros podemos ofrecer para liderar a la gente y lograr que logren esas adaptaciones, pero se requiere un modo de funcionamiento diferente al que hemos visto hasta ahora. Requiere cambiar de liderar con respuestas a liderar con preguntas. Y como les había mencionado, acá tenemos los tres tipos de preguntas que vemos en la naturaleza y creo que esta analogía funciona muy bien para nuestro mundo empresarial y nuestras culturas, políticas económicas y hasta nuestras familias. ¿Qué ADN cultural vamos a preservar como algo precioso y valioso? ¿Qué vamos a tener que descartar? ¿Y qué innovación nos permitirá traer lo mejor de nuestra identidad y nuestra historia hacia el futuro? Bueno, acá tenemos simplemente una gráfica que nos ilustra esta idea del ADN cultural. Y es una idea bien importante para la gente que practica el liderazgo, porque mucha gente que practica el liderazgo está tan entusiasta acerca del cambio que pretenden crear, que entran a una organización o los eligen en cierto cargo político y en realidad quieren implementar su cambio dentro del periodo que tienen asignado con rapidez y atemorizan a la gente porque hablan principalmente del cambio en lugar de cambiar también de lo que no va a cambiar. Así que es muy importante en el liderazgo también identificar qué ADN cultural vamos a continuar preservando como algo valioso, sagrado, esencial, antes de empezar a hablar que es precisamente para preservar esos profundos valores que vamos a estar dispuestos a sufrir las pérdidas que se necesitan para poder lograr un cambio adaptativo e innovador. Esta es simplemente una gráfica para ilustrarles lo que significa llevar a la gente más allá de su límite de competencia y hacerlos entrar en una zona de incompetencia y aprender para que expandan esa frontera y logren desarrollar nuevos niveles de habilidades y competencias. Para nosotros no es fácil quedarnos en una zona de incompetencia y sentirnos avergonzados de no poder saber las respuestas o que nuestro experimento ha fallado una vez más. Pero si pensamos en Microsoft, por ejemplo, y estaba consultando con ellos la semana pasada, cuando sacaron el Windows 1.0, fue el producto de centros de ingenieros que estaban trabajando muy arduamente durante muchos meses. De hecho, para finalmente tratar de competir con Apple. Ella había diseñado esa interfase gráfica. Imagínense lo desilusionante que fue cuando finalmente lanzaron el Windows 1.0 con toda la fanfarria y fracasó. Tuvieron que aceptar ese fracaso, devolverse a sus escritorios, trabajar durísimo de nuevo y sacar la versión 1.1.
la lanzaron también con gran fanfarria y volvió a fracasar. Y luego sucedió lo mismo con la 1.2 y la 3 y la 4 y seguían fallando y fallando en el mercado, fracaso tras fracaso. Finalmente llegaron a toda una nueva versión, un cambio radical en su software y lo lanzaron con la versión 2.0 de Windows y falló de nuevo. ¿Y entonces qué? Bueno, siguieron en el juego, no cayeron en la desesperación, pasaron a la versión 2.1, 2.2, tolerando ese fracaso, bendiciendo la incompetencia. Y los que estaban en los altos cargos de autoridad decían, vamos a continuar financiando todos estos intentos, no vamos a perder la esperanza. Así que continuaron trabajándole a la 2.2, 2.3 y finalmente con toda la fanfarria lanzaron la 3.0, Windows 3.0. Y en ese momento tuvieron éxito. De pronto empezaron a vender muy bien. A la gente le empezó a gustar, empezó a ganar participación en el mercado y ahora habían logrado construir su frontera de competencia de manera que Windows se convirtió en una de las líneas de producto más importantes, todavía sigue siéndolo, ya estamos en la versión 10. Acá tenemos otra manera de ver esto. El trabajo técnico nos permite definir una ruta crítica hacia nuestra meta, hacia el punto B. Podemos pasar del punto A al punto B y definir una ruta crítica mediante planeación y luego ejecutar el plan. Y podemos hacerlo con un trabajo muy complejo. Un ingeniero puede diseñar un edificio que cueste $1.000 millones y lograr la culminación de ese edificio con el presupuesto dentro del margen del 2% en cosa de semanas, inclusive con un proyecto como un complejo de edificios de $1.000 millones. Pero los problemas adaptativos no tienen esta huella. En los casos adaptativos, los líderes tienen que tener una capacidad de adaptación permanente para estarse preguntando momento tras momento en dónde estamos ahora y descubrir y tener la valentía de descubrir que quizás no están en donde esperaban estar, que no están parados en su ruta crítica y que es necesario tomar acciones correctivas. Entonces se toma una acción correctiva y luego en el siguiente momento en el tiempo nos volvemos a preguntar, ¿en dónde estamos? Y vemos que tenemos que continuar tomando medidas correctivas, ajustándonos, adaptándonos y luego terminamos con un marco de tiempo diferente que es el punto C, que no era donde esperábamos terminar. De pronto sea mejor, de pronto sea peor, pero es diferente. Y tomó una ruta diferente y un cronograma diferente y una serie de expectativas y de costos que no habíamos previsto. Uno de los grandes generales de la historia norteamericana fue el general Eisenhower. Él organizó el complejo militar y la invasión más importante, la invasión de Normandía en el día de 1944, cuando cientos de miles de soldados de diferentes países, incluyendo las fuerzas subterráneas que estaban luchando con toda valentía para convertir la guerra, para darle un fin a la guerra en la Segunda Guerra Mundial. Y Eisenhower dice, nunca hubiéramos podido llegar a las playas de Normandía si no hubiéramos tenido un plan, pero apenas llegamos a la playa, tuvimos que descartar el plan que teníamos. Como presidente de Estados Unidos dijo, la planeación es invaluable, pero los planes no valen nada. Él sabía que en el momento en que habían llegado a la playa, en el momento en que empezaban a ejecutar, descubrían cosas que no habían podido prever y que tenían que contar con la adaptabilidad y flexibilidad como para poder improvisar. Entendía que el liderazgo es un arte de improvisación, es arte, no es como tocar música clásica, es más bien como tocar jazz, improvisar. Y por lo tanto, la gente que entrenemos y desarrollemos, tenemos que crear en ellos esa necesidad de saber que tienen que saber cómo cambiar, cómo tomar acciones correctivas en un proceso permanente de cambio adaptativo que va a lo largo del tiempo. Así que ya se nos está acabando la hora de mi conferencia y me gustaría parar por ahora y quizás presentarles una última idea muy rápidamente, que es que
A mí se me hace que es muy importante hacer una diferenciación entre liderazgo y autoridad. Y voy a apagarles por ahora la diapositiva para que pueda simplemente hablar con ustedes. Como les dije al comienzo, muchas personas practican el liderazgo desde cargos de autoridad, pero muchos de ellos no practican ningún liderazgo realmente. Y también sabemos que muchas de las personas practican liderazgo sin autoridad. Las mujeres, por ejemplo, han venido practicando liderazgo durante muchas generaciones sin tener mucha autoridad, pero lo hacen. Saben cómo movilizar a la gente en el medio en donde se encuentran y trabajar con retos adaptativos que sus familias o escuelas o comunidades estén enfrentando. Así que esto es algo que se vuelve una cosa muy importante, porque la capacidad de adaptación de una comunidad no puede depender simplemente de aquellos que están en los altos cargos de autoridad. Tenemos que liberar la identidad de la gente, esa liberación desde su niñez para saber que aún, por ejemplo, por ejemplo, en la niñez, si no somos de un grupo dominante socioeconómico o de un grupo que tiende a ser dominante, aún si son una minoría, ya sea étnicamente o religiosamente o racialmente en la comunidad, o si son mujeres que puedan practicar el liderazgo. Ahora, actualmente las mujeres han empezado a asumir altos cargos de autoridad, pero sigue surgiendo apenas porque muchas empresas siguen siendo dirigidas por hombres y muchas entidades siguen bajo la dirección de hombres. Están trayendo más y más gente a cargos de autoridad para que practique el liderazgo, pero tenemos que incentivar a la gente para que practique el liderazgo más allá de su trabajo, en dirección lateral, transversalmente, entre las fronteras de las organizaciones, porque es ahí, entre las fronteras, en donde están muchos de los retos adaptativos y se necesita la colaboración de la gente entre los diferentes departamentos y municipios o entre diferentes departamentos a nivel central del gobierno o entre las divisiones de una compañía o entre compañías. Y esa capacidad de liderar más allá de la autoridad que uno ostente o hacia arriba en la organización, poder liderar hacia el norte, hacia el sur, así como también hacia el oriente y el occidente, con y sin y más allá de la autoridad que uno ostente, es un conjunto de habilidades muy importante. Pero el concepto fundacional es la diferenciación entre liderazgo y autoridad. Ya no nos queda tiempo, de pronto tengamos más tiempo en las preguntas y respuestas para aclarar cómo es que yo pienso en esta diferenciación, pero todo termina siendo un cimiento muy importante, un principio fundacional. Aquí quiero terminar para contarles que trate de presentar tres ideas básicas. El liderazgo anclado en el trabajo que está por hacer como un conjunto de prácticas, más que un conjunto de características personales o herramientas. Prácticas para movilizar y alcanzar una mayor adaptabilidad para poder hacerle frente a los retos actuales y futuros de carácter adaptativo, de manera que las familias, negocios y comunidades puedan sobrevivir y florecer en un mundo cambiante. Y en segundo lugar, traté de comenzar a darles cierta idea de cómo diferenciar un problema técnico de uno adaptativo para poder comenzar a percibir la diferencia en el modo de operación entre una experiencia tipo autoritario y técnico y un tipo de mando que sea capaz de movilizar a la gente y luego, la diferenciación entre el liderazgo y la autoridad, para que podamos imaginarnos qué se necesita para liderar desde un cargo de autoridad y qué se necesita para liderar más allá de la autoridad o sin autoridad, porque necesitamos que haya liderazgo distribuido entre las diferentes comunidades para que no nos encontremos en una dependencia cultural permanente esperando a que este líder mágico surja y nos salve el día. Nuestro mundo exige que nosotros podamos funcionar con muchas semillas de ingenio, de genios, aprovechando esa inteligencia distribuida que tenemos en nuestros pueblos, familias y comunidades. Así que permítanme parar acá y nos preparamos para las preguntas. Y si me lo permiten, voy a sentarme y simplemente hacemos o tenemos un diálogo todos juntos. Andrés,
¿Quieres recibir preguntas del chat o los participantes simplemente levantan su mano y hacen las preguntas o cómo quieres que procedamos? Sí, Ronald, vamos a tomar un par de preguntas del chat. Tenemos unos minutos, entonces voy a decirle al profesor Heifetz un par de preguntas que ustedes han puesto en el chat e invitaría a la audiencia, particularmente a los estudiantes que están tomando el curso, a que hagan sus preguntas. Una pregunta que nos hacen en el chat es la siguiente y no necesariamente tiene que ver con los tres conceptos que acaba de dictar el profesor Heifetz. Y es, primero, ¿por qué tendemos a proyectar nuestras frustraciones y nuestras responsabilidades en los líderes? Y segundo, ¿por qué de alguna manera seguimos confiando en líderes que nos decepcionan permanentemente? Esas dos preguntas. Yes, great questions. Muy buenas preguntas. La razón por la cual esperamos que nuestras figuras de autoridad, yo no los llamaría líderes, más bien diría que son figuras de autoridad, es porque entonces tendríamos que analizar y evaluar si están practicando liderazgo o no. Muchos que ostentan autoridad no practican el liderazgo. De hecho, engañan a la gente en muchos aspectos. Yo enmarcaría la pregunta más bien como, ¿por qué es que la gente que tiene autoridad, por qué es que esperamos que aquellos que ostentan autoridad nos den ciertas respuestas o una respuesta completa? Y creo que se debe a que por lo general funciona. Desde que nacimos impotentes y desde que nacimos esperábamos que los mayores nos cuidaran y confiábamos en ellos. Si uno sostiene a un bebé en los brazos, este bebé simplemente se funde con nuestro pecho porque está diseñado para confiar en nosotros. Ese bebé confía completamente en nosotros, como sus papás, como sus mayores, en cuanto a que lo vamos a proteger de cualquier peligro, en cuanto a que le vamos a dar el alimento que quiere y en cuanto a que le vamos a dar estructura y orden en su vida. Entonces, desde el momento en que nacemos en ese estado de dependencia, confiamos nuestra vida a nuestros mayores para que resuelvan nuestros problemas. De hecho, a medida que vamos creciendo año tras año, continuamos esperando que nuestros papás puedan resolver nuestros problemas. Vamos al colegio y ahí esperamos que nuestros profesores puedan resolver problemas. Y la mayor parte del tiempo, nuestros padres tienen éxito, logran resolver nuestros problemas, pueden ayudarnos con el colegio, nos ayudan si tenemos un accidente en el recreo, nos llevan a la enfermera o al médico para que nos arregle la herida. Entonces, para cuando llegamos a ser adultos, a los 18 o a los 20 o a los 22 años, ya hemos tenido innumerables experiencias de éxito al haber dependido de esas figuras de autoridad para que encuentren soluciones a nuestros problemas. Y es parte de nuestra cultura. Así es como pensamos, que las autoridades deberían poder resolver el problema. Y si no pueden, pues entonces encontremos otra que sí lo haga. Entonces, uno de los retos claves para los dirigentes políticos es capacitar a nuestras comunidades para que estén conscientes de que hay muchos problemas que son de carácter técnico, en donde las autoridades deberían poder ofrecer una solución, pero que también hay otros retos no de fácil solución, que son de tipo adaptativo, en donde depender de autoridades para que una solución estaría mal. Lo mejor que pueden hacer es desarrollar una solución entre nosotros mediante ensayo y error, con nuevas políticas, con nuevas maneras de estructurar los colegios, con un nuevo currículo, nuevas formas de apoyar a las familias pobres o de generar una mayor igualdad, etcétera, etcétera. Pero si no capacitábamos a nuestro público o en el mundo empresarial, educar a la gente para que esté consciente de que los problemas no son solo técnicos, sino también adaptativos. Si no hacemos eso, la gente continuará esperando que sus autoridades traten todos los problemas como si fueran técnicos, porque esa expectativa la mayor parte del tiempo es exitosa.
La cosa es que el problema no tiene o que la solución no funciona con problemas inextricables que enfrentamos a nuestra sociedad, en donde ya hemos ensayado todas las soluciones técnicas y no han servido. Así que esa es la razón por la cual tenemos este hábito. Y es un hábito muy enraizado, es tan fuerte que cuando la figura de autoridad es honesta y dice, miren, yo no les puedo resolver este problema, le echamos la culpa a esa figura de autoridad en lugar de pensar, esta persona está siendo honesta con nosotros. La paradoja es que a veces confiamos en las autoridades, en las mentiras que nos dicen, en lugar de confiar en ellas a que nos digan la verdad. Y creamos una demanda, un mercado político en donde tenemos un alto nivel de exigencia para que alguien surja con certeza y con frecuencia. Tenemos entonces estas personas que han surgido, por ejemplo, en mi país recientemente, y que dice, simplemente permítanme resolver sus problemas. Yo tengo todas las respuestas. Yo soy el genio para resolverlas. Y la gente, en medio de su desespero por lograr cierta certeza, compra ese producto. Aún si simplemente es fingido. Y tienen hambre por creer y por confiar otra vez y se van a pegar a eso, aún en contra de esta realidad que tienen a su alrededor. Todo el mundo muriendo por el virus, pero siguen o prefieren seguir confiando en sus figuras de autoridad y en esta negación porque con desesperación quieren creer que de verdad hay alguien que puede permitirles volver a sus vidas anteriores y no obligarlos a cambiar sus formas de vivir. Así que estas dinámicas son muy poderosas y las estamos viendo todo alrededor del mundo en este Muchas momento. gracias, profesor. Otra pregunta que nos hacen es, en su opinión y con toda su experiencia, ¿cuál es el principio, tal vez, o el factor más complejo cuando se inicia la implementación del trabajo adaptativo? Yes, very, very good. Muy buena pregunta. Yo creo que si uno comienza con el principio de que la implementación del trabajo adaptativo es en sí mismo un proceso de aprendizaje, que la gente está aprendiendo en la práctica y que tienen que estar aprendiendo en todos los pasos del proceso. Por ejemplo, cuando los soldados llegaron a las playas de Normandía en Francia, tenían que estar pensando muy en sus pies, tenían que estar aprendiendo momento tras momento, tomando acciones correctivas, mirando su entorno, mirando a ver qué tenían que hacer con ese plan que habían definido inicialmente para su llegada a la playa. Entonces, lo primero es que yo creo que uno necesita entrar con una mentalidad de aprendizaje y si estamos manejando la implementación del aprendizaje de otras personas, esto nos ayudará a ajustar el ritmo del proceso de cambio, de manera que pongamos ese ritmo de cambio a una velocidad que la gente aguante, que no les vaya a causar una indigestión, no superar su capacidad de absorción del cambio más rápido de lo que pueden. Y significa también que ustedes estarán escuchando, atentos a escuchar sorpresas que los llevarán a tomar medidas correctivas y hacer ajustes en ese plan que tenían. Así que uno tiene que entrar en la implementación del trabajo adaptativo a conciencia de que es un proceso de aprendizaje y que esto nos ayudará a tener más capacidad de improvisación y de percepción y tener una conciencia adaptativa. En los militares se llama conciencia situacional, en donde siempre estamos mirando a nuestro alrededor y evaluando el terreno a medida que estamos enfocándolo o a medida que nos adentramos en nuevos terrenos para hacer la implementación de algo. Estar constantemente conscientes de esa situación para poder adaptarnos y crear cambios. Espero que con esto pueda haber empezado a enumerar algunos principios claves. Es un proceso clave de aprendizaje puesto al ritmo de la capacidad de la gente para poder moverse en ese cambio, en ese proceso.
y se necesita una mentalidad de permanente capacidad de improvisación para estar tomando medidas correctivas una y otra vez. Preguntas que voy a unir tienen que ver con la importancia del trabajo colectivo como factor crítico del liderazgo, del ejercicio del liderazgo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es tan importante el uso de la colectividad, ¿cierto?, como un factor crítico del liderazgo? Y cómo construir un diálogo a partir de propósitos comunes en un mundo tan polarizado. Yes, it's critically important. Tiene una importancia crítica. Y quiero usar la metáfora de la olla de presión, lo que nos permite echar diferentes ingredientes a la olla. Lentejas, zanahorias, tomates, cebolla, apio. Bueno, lo que nos permite poner diferentes ingredientes y forzar las lentejas y las zanahorias para que junten sus sabores y se enriquezcan la una con la otra es la olla misma. La olla tiene que ser fuerte. Ahora, ¿qué hace que la olla sea fuerte? Bueno, hay estos bordes metálicos, estos enlaces entre las moléculas de hierro, de acero, de aluminio, de la aleación de la olla, que permiten que esta olla resista las fuerzas de división, las fuerzas de explosión que harían que esos ingredientes se separaran. Porque las lentejas y las zanahorias en realidad no quieren enriquecerse las unas de las otras. Para ellas es un problema que se enriquezcan las unas de las otras, porque en un proceso político, ¿qué sucede en una mesa de trabajo cuando las lentejas y las zanahorias empiezan a aprender las unas de las otras y a enriquecer sus puntos de vista? Es posible que lleguen a innovar y que se les ocurran nuevas ideas, pero ¿qué pasa cuando la zanahoria se devuelve a su pueblo? Al reino de las zanahorias, en su segmento, en su vecindario, en su función, en el departamento de marketing o en el lado de la cadena de oferta o en el RNA o en el área de finanzas. ¿Qué pasa cuando esa zanahoria vuelve al reino de las zanahorias y las zanahorias les dicen, si la mandamos a esa reunión para que liderara nuestro punto de vista y ahora nos volvió contaminada, ahora nos huele a lenteja? Así que, por favor, ya no tenemos confianza en usted hasta que usted no se descontamine. Vaya, tome una ducha y conviértase otra vez en una verdadera zanahoria. Así que hay muchas presiones cuando estamos creando un grupo de trabajo y eso puede llevar a una inhibición del aprendizaje por esas diferencias. Uno tiene que construir esa olla de presión. Ahora, en las relaciones a nivel humano, esos enlaces con los que tenemos que construir la olla consisten en confianza y la confianza se da en dos dimensiones. Se da horizontalmente, en donde la gente lateralmente está mirándose como colegas porque tienen valores compartidos, experiencias que comparten, identidades que comparten y propósitos que comparten. Todos creen en lo mismo. Así que van a mantenerse allí en ese juego con conversaciones difíciles, aprendiendo los unos de los otros, pensando en ideas creativas porque están juntos en el proceso. Son esos vínculos laterales de confianza que son de una importancia crítica. Dos de mis colegas de la academia hace unos 30, 40 años acuñaron un término que es Glenn Loury, economista, y Robert Putnam, científico político. El término que hace que la comunidad se mantenga junta es el capital social, es el término. Todas esas fuentes de pegante, asociaciones laterales que sostienen una comunidad junta y les da la resiliencia y la fuerza. Es ese proceso
con desafíos difíciles que muchas veces nos dividen, pero donde la gente ha dicho, no, no nos dividamos, mantengámonos en esta unión de manera que las lentejas y las zanahorias puedan enriquecerse y llegar a algo mejor. Tenemos que fortalecer también los enlaces verticales de confianza en las instituciones, y eso quiere decir que necesitamos autoridades que se comporten de forma digna de confianza, lo cual es difícil porque actualmente la gente no confía en sus autoridades mucho. Ya no es como antes. La gente ya no confía en sus políticos o en sus instituciones. En mi país, en este momento, ya ni siquiera confiamos ni en los tribunales ni en la policía. Es terrible la erosión de la confianza que se ha dado en Estados Unidos en los últimos 4 o 5 años. En realidad, desde los 60s o los 70s, con Watergate y con la guerra de Vietnam. Así que esta erosión constante de la confianza en las autoridades quiere decir que hay un pegamento mucho más débil que une y sostiene unidas las comunidades, que también es un problema. Uno de los retos que tenemos para los que educamos en el liderazgo y desarrollamos el liderazgo es ayudar a aquellos que están en cargos de autoridad a ser dignos de confianza, a poder resistir las presiones que tiene sobre ellos, a dar soluciones fingidas y fáciles y ofrecer certeza en lugar de traer al pueblo hacia esa falta de certeza. Con el tiempo, gradualmente, pero construir la capacidad de la gente para ser dueños de su responsabilidad colectiva en lugar de caer en un estado de dependencia. Me acuerdo haberle dicho a uno de los presidentes con la que tuve oportunidad de trabajar, he trabajado con el presidente Uribe, con el presidente Santos y un poco con el presidente Duque. Me acuerdo haberle dicho al presidente Uribe, un magnífico presidente que hizo un gran trabajo, un magnífico trabajo como presidente. Y luego, en su segundo periodo, estábamos hablando en su oficina y él me decía, ¿sabe qué? Yo estoy pensando en reelegirme para un tercer periodo y pedirle a las Cortes que me permitan cambiar la Constitución y presentarme otra vez como presidente. Y yo le dije, señor presidente, ha sido tan bueno, ha hecho un tan gran trabajo, el 80% de su pueblo lo adora y es un recurso tan importante, pero eventualmente, ya sea ahora o en 4 años, usted enfrentará este problema. El liderazgo tiene que ver con el desarrollo de capacidad, no dependencia. En algún punto, usted tendrá que soltarlos y permitir que otros surjan para que aprendan, tal como usted aprendió, a través de errores, a través de su propio proceso. Y usted tendrá que ayudarlos a ellos a aprender, estar 2 pasos atrás para que desarrollen sus capacidades de navegar y sacar el país adelante en nuevas maneras que pueden ser diferentes para usted, pero en algún momento tendrá que soltar. Y resultó que para él eso fue muy difícil. En parte porque lo había hecho tan bien hasta entonces y tenía tanta fe en su gente. Y la gente todos los días le decía, como en los últimos 10 años, usted es el elegido, usted es el mago, sea nuestro líder, usted es el que tiene las soluciones. Pero claro está, esto no puede ser completamente cierto. Necesitamos diversificar la inteligencia y el liderazgo en nuestros países. Necesitamos que otros tengan la oportunidad de ascender y ser los dueños del balón en esa cancha. Así que yo creo que este es un principio importante. El liderazgo tiene que ver con el desarrollo de capacidad, no de dependencia. Y luego tenemos que ayudar a entrenar a la gente, gente que surgirá con autoridad, inclusive autoridad carismática, para que no se vuelvan adictos a su propio poder y a su propia autoridad, para que no se enamoren de sí mismos y para darse cuenta de que eventualmente su trabajo no es el promover la dependencia, sino finalmente sentir orgullo cuando otros puedan seguir lo que ellos hicieron e inclusive llevarlo más allá. No sé si tenemos tiempo, profesor Heifetz, para 1 o 2 preguntas más. Yes, please. Gracias. Sí, por favor. Hay una pregunta, la recojo porque me parece que es muy interesante y es, ¿cómo lograr un mayor reconocimiento del liderazgo femenino en un mundo tan machista, particularmente en Colombia, en donde tenemos una sociedad tan conservadora?
cómo está esa emergencia Yes. del concepto de liderazgo femenino. Yes. Let me give you a conceptual question. A ver, les and voy a dar una pregunta conceptual which has a great deal of practical relevance to those of you who que tiene relevancia práctica para aquellos de ustedes que van a estar educando en la cultura del liderazgo. A ver, les voy a dar otra respuesta que pronto pueda ser práctica para aquellos de ustedes que no están en el mundo del entrenamiento y la educación del liderazgo. Para educadores, el liderazgo es muy importante diferenciar el liderazgo de la autoridad, porque de pronto esto nos crea toda una nueva categoría de aquellos que han guiado sin autoridad, y esto quiere decir que podemos empezar a dar una luz sobre los estudios, estudiando a aquellos que han logrado liderar sin autoridad a lo largo de la historia, sobre todo en el caso de las mujeres, pero también en las comunidades minoritarias que han sido marginadas de su sociedad, pero que han practicado un extraordinario liderazgo, a veces en movimientos sociales, en donde se vuelven muy prominentes, pero a veces de forma invisible, porque no escribimos historias acerca de ellos. Los periodistas no los incluyen en sus historias y no se convierten en grandes figuras públicas. Así que las lecciones de liderazgo de aquellos que han logrado liderar sin autoridad, y más específicamente todas las mujeres que han venido practicando liderazgo durante miles de años, ciertamente generaciones completas en la sociedad colombiana, todas esas historias están ocultas. Así que en la academia tenemos que hacer brillar ese nuevo conjunto que es liderar sin autoridad o más allá de la propia autoridad, y empezar a analizar qué se necesita para liderar más allá de la autoridad. ¿Qué podemos aprender del estudio del liderazgo ejercido por las mujeres, tal como las mujeres lo han venido practicando durante muchas generaciones y como están practicando el liderazgo, sobre todo ahora en la crisis del COVID? Lo que supongo es que las mujeres han venido practicando más liderazgo que los hombres para poder encontrar una manera de hacer el trabajo adaptativo que las familias necesitan hacer al nivel más micro de las estructuras de nuestras sociedades. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cómo están pensando? ¿De qué manera se están adaptando? ¿Cuál es su modo de resolución de problemas que están aplicando? Es diferente del modo autoritario tradicional que los hombres han venido utilizando. Así que es importante tener esta diferencia entre liderazgo y autoridad. Es una forma muy poderosa de darnos cuenta de que hoy en día sí tenemos mucho liderazgo femenino, simplemente que no están ostentando cargos de autoridad. Entonces, capitalicemos, aprovechemos las lecciones que vamos a aprender de ellas. Dejemos que los hombres que están en posiciones de autoridad vayan a su hogar y escuchen a la mujer de su vida y vean cómo es que esa mujer ha guiado a su familia para poder sostenerse en medio de este desafío adaptativo. ¿Cómo es que lo ha hecho? Porque ahora en mi gobierno o en mi compañía estoy enfrentando una serie de desafíos adaptativos y no sé qué hacer. Yo antes siempre podía darles respuestas, pero ahora no sé cómo darles un ambiente de apoyo. Pero ahora veo que ella ha gastado toda su vida enseñando a los niños a desarrollar sus capacidades en lugar de darles una respuesta. Así que enséñeme a hacerlo. Y yo creo que empezaríamos a descubrir toda una serie de riquezas que siguen estando ocultas, porque identificamos el liderazgo o lo hemos equiparado con la autoridad. Y siempre estamos esperando que haya autoridad cuando vamos a estudiar el liderazgo, en lugar de mirar a las mujeres. Ahora, desde un punto de vista práctico, es un proceso evolutivo y exige desafiar las identidades de los hombres y desafiar las competencias de los hombres para que se den cuenta de que existen tesoros y riquezas en las mujeres y que va a haber nuevos modos de ejercer autoridad y liderar desde posiciones de autoridad que las mujeres van a tener y que tradicionalmente habían quedado marginadas y que están acostumbradas a ejercer a lo largo de lo que han hecho toda la vida. Eso será una nueva fuente de riqueza que los hombres tendrán que aprender a ejercer, y ese será el aporte, pero para eso se necesita tiempo. Y adicionalmente, una mujer puede ser la primera en su compañía o en su negocio o en su comunidad o en el gobierno. Puede que sea la primera y es posible que esté sentada en un círculo de hombres y sentir como si fuera una ficha, simplemente algo
en donde todo el mundo pueda decir simplemente es la cuota femenina, pero de pronto cuando ella empieza a hablar, nadie la escuche. Muchas han tenido esta experiencia cuando han entrado en una fuerza laboral dominada por hombres. Yo creo que es muy importante que las mujeres desarrollen para ellas mismas, primero que todo, un sistema de apoyo fuera de la organización para evitar que caigan en el desespero, para que puedan mantenerse valientemente en el juego a sabiendas que son el comienzo de un nuevo juego social en esa compañía que de pronto necesitará tiempo, de pronto toda una generación o 20 años o por lo menos 10 años antes de que empiecen a llegar más colegas femeninas. Es posible que ya llegue otra al año o a los 2 o a los 3, pero se necesitará mucho tiempo antes de que exista una masa crítica de mujeres acompañándola. Así que al comienzo es muy importante que las mujeres no se desesperen, se mantengan ahí y se den cuenta que este término token ficha tiene la misma raíz que la palabra profesor, que simplemente al estar ahí ya están enseñándole a todos esos hombres lo que significa empezar a respetar a una mujer con voz, con competencia profesional, pero no se da rápidamente. Porque, de nuevo, cuando le pedimos a la gente a que nos diga qué ADN cultural van a preservar de lo que venían teniendo y qué van a descartar y qué innovación en su punto de vista, en sus actitudes pueden tener para poder beneficiarse de la sabiduría de una mujer. Al hacer eso, le estamos pidiendo que renuncien a parte de su identidad, les estamos pidiendo que desarrollen nuevas competencias y para eso se necesita tiempo. Es un trabajo emocional. Así que el papel de un profesor requiere mucha paciencia. Yo diría que uno tiene que llevar al ambiente profesional la misma paciencia que uno ha aprendido al haber socializado como madre con niños. O sea, se necesitan años y debemos tener paciencia. El desarrollo de una nueva conciencia, de una nueva capacidad entre los hombres para que respeten a las mujeres en cargos de autoridad y las traten como sus pares sin distraerse por sus cuerpos o sus caras. Para eso todavía se necesitará tiempo. Y ustedes también tendrán que aprender en ese proceso y necesitarán su propio sistema de apoyo, mujeres, para desarrollar su competencia, para poder manejar ese proceso de liderazgo a través de ese trabajo adaptativo, liderar a sus colegas a través de este proceso de cambio social a medida que empiezan a desarrollar su capacidad de colaborar efectivamente y con honor y con respeto a las mujeres. Espero que eso sea el comienzo de una respuesta a la pregunta.